Dos cargas positivas más Q mayúscula. Se mantienen fijas a una distancia D de separación. Después una partícula de carga negativa menos Q minúscula y masa M se sitúa en el centro entre ellas y luego, tras un pequeño desplazamiento perpendicular a la línea que las une, se deja en libertad. Y con esto nos piden demostrar que la partícula describe un movimiento armónico simple, de periodo dada por esta expresión que tenemos aquí. Bien amigos, y para comenzar a resolver este ejercicio, primero voy a dibujar un esquema con la situación que me están indicando. Primero voy a trazar el plano cartesiano, esto para tener un sistema de referencia. Y aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Entonces, estas dos cargas positiva más Q mayúscula nos dicen que están fijas a una distancia D, o se mantienen fijas a una distancia D. ¿Esto qué quiere decir? Que entre estas dos cargas hay una separación igual a D. Bien, pues el centro de estas dos cargas lo voy a localizar aquí en el origen, y estas cargas las voy a localizar sobre el eje Y. Y esto lo estoy realizando por comodidad. Es más fácil trabajar de esta manera. Sin embargo, si ustedes gustan, pueden localizar estas dos cargas sobre el eje X y la otra, que es la carga negativa, sobre el otro eje, que es el eje Y o Y. Al final se va a llegar al mismo resultado. Bien, aquí nos están indicando que la separación entre estas dos es igual a D. Y esto lo que significa es que de esta carga al origen va a haber una distancia D sobre 2. Y también del origen a esta otra carga, otra distancia D sobre 2. Ahora, esta parte de aquí que nos dice que una partícula de carga negativa y masa M se sitúa en el centro entre ellas, es decir, aquí en el origen. Y después, tras un pequeño desplazamiento perpendicular a esta línea que une estas dos cargas, es decir, un pequeño desplazamiento aquí sobre el eje X, se deja en libertad. Entonces voy a representar aquí en este diagrama esta situación, que tenemos un pequeño desplazamiento de la carga negativa. Y a este pequeño desplazamiento del punto medio entre estas dos cargas le voy a llamar X. Y fíjense bien, aquí lo que nos están pidiendo es demostrar que esta partícula que tenemos aquí describe un movimiento armónico simple. Pero esto, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿O a qué es lo que tenemos que llegar? Cuando nosotros nos pidan algo como esto, en cualquier problema de física, y que nos indiquen que demostremos que se describe un movimiento armónico simple, esto se refiere a lo siguiente, de que la estructura de la ecuación de movimiento debe de tener la siguiente expresión o siguiente forma. De acuerdo a la ley de Hooke, para el movimiento armónico simple, que tenemos un resorte y a este resorte se le ata una masa, tenemos que la fuerza pues es proporcional al desplazamiento, o dicho de otra manera, la fuerza va a ser igual a menos una constante que le llamamos constante elástica del resorte multiplicado por la distancia. Y como bien sabemos, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dicho de otra manera, vamos a tener que esta fuerza pues va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula, que es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Y para este caso en particular, pues esto va a ser igual a menos la constante por el desplazamiento. Ahora, si yo paso la masa que está aquí multiplicando, dividiendo a este lado, tenemos lo siguiente. Y la segunda derivada con respecto del tiempo también lo puedo representar de la siguiente forma, como x dos puntos, en donde cada uno de los puntos significa derivada con respecto del tiempo de esta variable. Como coloco dos puntos, significa la segunda derivada con respecto del tiempo de la variable x. Igual a menos mi constante entre la masa por x. Y a esta división de la constante k entre m se le llama la frecuencia angular del movimiento armónico simple al cuadrado. Y al realizar esto y escribir esta ecuación en términos de esta frecuencia angular al cuadrado, tenemos que nuestra segunda derivada de la posición va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la distancia. Y al pasar esta cantidad al lado izquierdo de la igualdad,
obtenemos la siguiente ecuación diferencial, o más bien dicho de otra manera, la ecuación del movimiento de la partícula. Bien, y esto que tenemos aquí es la ecuación del movimiento de una partícula que describe un movimiento armónico simple. Por lo tanto, en física en general, cualquier partícula que su ecuación de movimiento esté escrita de esta manera o que tiene esta forma, decimos que esa partícula pues describe un movimiento armónico simple. Y eso es justamente lo que vamos a demostrar para esta carga o esta partícula que tenemos aquí. Es decir, al analizar las fuerzas que están actuando sobre nuestra partícula, debemos de llegar a que su ecuación de movimiento es una expresión similar a esta. Y con eso pues podemos concluir que se trata de un movimiento armónico simple. Bien, y ahora sí comenzamos. Fíjense bien, estas dos partículas que tenemos aquí tienen carga positiva. Y como esta de aquí tiene carga negativa, pues si recuerdan, cargas de signos diferentes se atraen. Por lo tanto, esta carga de aquí va a sentir una fuerza de atracción debido a esta, en esta dirección. Y también otra fuerza de atracción debido a esta otra carga, pero en esta otra dirección. Y voy a dibujar estas fuerzas. Y la magnitud de la fuerza electrostática entre estas dos cargas va a ser igual a la magnitud de la fuerza electrostática entre estas otras dos cargas. Es decir, esta de aquí va a tener una fuerza F, Q mayúscula, Q minúscula. Y esta va a ser igual a la misma magnitud. Bien, entonces debido a la simetría del problema, aquí es muy importante esto. Fíjense bien, cada uno de estos vectores va a tener dos componentes, que son las siguientes. Bien, esta que tenemos acá en la parte de arriba tiene estas componentes que tracé en rojo. Y para esta otra fuerza que tenemos acá, sus componentes van a ser estas que tenemos en color azul. Pero si observamos de aquí del problema, estas dos que son verticales son opuestas, es decir, una va hacia arriba y otra hacia abajo, pero van a tener la misma magnitud. Entonces, debido a esto, lo que va a pasar es que estas dos verticales se van a cancelar. Y solamente me va a quedar la componente en X de cada uno de estos vectores que apuntan hacia la izquierda. Por lo tanto, si hago la descomposición de un solo vector, la componente en X la tengo que considerar dos veces. Entonces voy a tomar esta que tenemos aquí, voy a considerar aquí el punto donde se encuentra mi partícula, y hacia acá tengo mi vector, hacia este lado, FQ. Y lo que me interesa pues es su componente en X. Ahora, si este ángulo que tenemos aquí, que forma con el eje horizontal, le llamo θ, y si formamos el triángulo rectángulo aquí, vamos a observar que esta componente es el cateto adyacente a este ángulo. Por lo cual tenemos lo siguiente, que la componente en X de este vector pues va a ser igual a la magnitud de mi vector, que es F, Q mayúscula, Q minúscula, que multiplica al coseno de θ. Pero como esta componente apunta hacia la parte izquierda del eje X, pues va a ser una cantidad negativa. Por lo tanto, la fuerza resultante que va a actuar sobre la partícula de carga menos Q va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la componente en X, ya que es la única que sobrevive, que es igual a esta cantidad, menos la magnitud del vector FQQ por el coseno de θ. Pero como ya había comentado, aquí como va a haber dos componentes en X, la de este vector y la de este otro que van a sobrevivir, pues esta la tengo que considerar dos veces, es decir, aquí va a ir menos 2. Y como el desplazamiento de esta partícula va a ser sobre el eje X, pues aquí le voy a escribir el vector unitario Y, para indicar que se está moviendo solamente en esa parte. Y esto que tenemos aquí, pues ya es la fuerza resultante sobre esta carga. Ahora necesitamos escribir cada una de estas cantidades. Es decir, la magnitud de esta fuerza en términos de todos los datos que nos están proporcionando y también el coseno de θ, ya que si recuerdan, θ yo no lo conozco.
Entonces para eso voy a retomar acá el esquema que tenía al inicio. Voy a borrar estas componentes. Y pues esto que tenemos aquí es el ángulo θ. Ahora, para determinar la magnitud que tenemos aquí de la fuerza, pues si recordamos, esta es la fuerza electrostática. Por lo tanto, voy a utilizar la expresión para esta fuerza, que nos dice que la fuerza electrostática entre dos cargas va a ser igual a mi constante K multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 y todo esto entre la distancia que separa a mis cargas al cuadrado. Y todo esto pues es la magnitud de la fuerza. Recuerden que esta debe de ser una cantidad positiva, en donde esta constante K tiene el siguiente valor, aproximadamente de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. O también esta está escrita en términos de la permitividad eléctrica en el vacío, como 1 entre 4pi epsilon 0. Y pues la constante que vamos a estar utilizando en este caso pues va a ser esta segunda que tenemos aquí. Entonces con esto vamos a tener que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener que la magnitud de la fuerza Q mayúscula Q pues va a ser igual. Ahorita la constante la voy a dejar por el momento y voy a escribir la multiplicación de las cargas en magnitud. Es decir, la magnitud de esta carga multiplicado por la magnitud de esta otra carga. Es decir, voy a multiplicar estas dos cantidades, pero positivas. Y escribo Q mayúscula, Q minúscula, entre la distancia que las separa. Pero si observan, amigos, de aquí de nuestro diagrama tenemos este triángulo rectángulo, en donde la distancia entre estas dos cargas es la hipotenusa. Entonces, en términos de este lado y de este otro lado del triángulo, vamos a tener que esta distancia que le voy a llamar R va a ser igual, de acuerdo al teorema de Pitágoras, al cuadrado de cada uno de estos catetos, es decir, a x al cuadrado más d sobre 2 al cuadrado. Y esto tomando la raíz cuadrada. Entonces, aquí en el denominador, como quiero el cuadrado de la distancia, pues simplemente elimino aquí la raíz cuadrada y solamente me quedo con lo de adentro. Es decir, voy a tener x al cuadrado más d sobre 2 al cuadrado. Y esto multiplicado por mi constante K, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ahora, aquí al realizar esta multiplicación de fracciones, nos queda lo siguiente, que va a ser igual a la carga Q, o más bien magnitud de la carga Q mayúscula, por la magnitud de la carga Q minúscula, y esto dividido sobre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado, más, y en esta parte, d sobre 2 al cuadrado es igual a d al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza electrostática entre estas dos cargas pues es igual a esta expresión. Y con esto, esta expresión que tenemos aquí pues va a tomar la siguiente forma. Bien, ya con esto, pues si observamos, tenemos la fuerza resultante sobre la carga escrita en términos de cantidades conocidas. Sin embargo, todavía nos hace falta escribir el coseno del ángulo en términos de cantidades conocidas. Y para eso voy a volver a utilizar este triángulo rectángulo. Ahora, si recordamos cómo se define el coseno del ángulo. El coseno del ángulo se define como el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Y en este caso, el cateto adyacente a este ángulo es esta longitud que tenemos aquí, que es x. Entonces, esto va a ser igual a x. Entre la hipotenusa, que es igual a esta distancia, que es esta que tenemos aquí. La raíz cuadrada de x al cuadrado más esta cantidad al cuadrado, d entre 2 al cuadrado, que es igual a d al cuadrado sobre 4. Por lo tanto,
Esta expresión que tenemos aquí es lo que nos representa el coseno de teta, y esto lo sustituyo en esta expresión de la fuerza resultante. Y con esto tenemos que esto va a ser igual a menos 2 veces Q mayúscula, Q minúscula, sobre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado más d al cuadrado sobre 4 y multiplicada por esta expresión que es x sobre x al cuadrado más d al cuadrado sobre 4. Pero aquí la raíz cuadrada, o recuerden lo siguiente, cuando yo tengo la raíz cuadrada de una cantidad, esto lo puedo escribir como la misma cantidad, pero con exponente fraccionario 1/2. Entonces aquí, en lugar de escribir la raíz cuadrada, voy a escribir esta cantidad con exponente 1/2. Y esto para lo siguiente. Bien, y esto lo dejé por lo siguiente. Si observan, aquí tengo exactamente el mismo binomio que me aparece acá. Entonces, esto lo puedo simplificar con leyes de los exponentes y me queda lo siguiente. Pues al multiplicar aquí estos dos binomios, sus exponentes se suman, ya que esto es lo mismo. Y aquí, como el exponente es 1, tenemos 1 más 1/2 es igual a 3/2. Ahora, aquí como algo adicional, tenemos 2/4. Entonces, este se puede simplificar como 1/2. Es decir, en esta parte de aquí desaparece el 2 y este 4 se transforma en un 2. Y por lo tanto, la fuerza resultante que actúa sobre esta carga negativa es igual a esta expresión. Bien amigos, y hasta aquí vamos muy bien. Ahora vamos a aplicar una aproximación. Fíjense bien, aquí nos dicen que vamos a hacer un pequeño desplazamiento, pero ¿esto qué significa? ¿Qué tan pequeño lo vamos a realizar? Esto lo que significa es lo siguiente. Este desplazamiento que realizamos de esta carga va a ser muy pequeño comparado con la distancia que hay entre esta carga y el origen, que es donde originalmente teníamos la carga negativa. Dicho de otra manera, el desplazamiento que realizamos de la carga negativa debe de ser mucho menor que esta distancia que había originalmente de la carga al centro donde se encontraba la carga negativa, que es muchísimo menor que d sobre 2. Y con esto vamos a obtener lo siguiente. Si yo aquí todo lo multiplico por 2, tenemos 2 por x, muchísimo menor, y aquí al multiplicar por 2 se cancela con este 2 que tenemos en el denominador y solamente nos queda d. Ahora, si ambos lados los divido entre d, pues vamos a tener que 2x sobre d debe de ser muchísimo menor que 1. Bien, y esta condición que hemos obtenido va a ser muy importante para la aproximación que voy a realizar. Fíjense bien. En esta expresión que tenemos aquí solamente voy a tomar lo siguiente por el momento. Esto que tenemos aquí, como esta expresión está en el denominador, esto lo puedo tomar como 1 entre esta cantidad, que es exactamente esto. Ahora, aquí lo que voy a hacer es de alguna manera obtener esta cantidad que tenemos aquí para utilizar una aproximación. Entonces, en esta expresión voy a factorizar d al cuadrado sobre 4. Y nos queda de esta manera. Y esta es la factorización correcta por lo siguiente. Cuando yo multiplico d al cuadrado sobre 4 por 1, obtengo este término que tenemos aquí. Y después, al multiplicar d al cuadrado sobre 4 por este otro término, como el 4 va a estar multiplicando y dividiendo, y también d al cuadrado va a estar multiplicando y dividiendo, pues se van a simplificar. Y solamente me queda x al cuadrado, que es el primer término que tenemos acá. Bueno, y aquí voy a aplicar la siguiente aproximación. Fíjense bien, aquí yo tengo que 2x entre d es muchísimo menor que 1. Es decir, es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa si esta cantidad yo la elevo al cuadrado?
o sea, esto que tenemos aquí, 2x sobre d, si yo elevo al cuadrado 2x sobre d, pues esto nos da 4x al cuadrado sobre d al cuadrado. Es decir, por un lado yo tenía que 2x sobre d es muchísimo menor que 1. Entonces, imagínense elevada esta cantidad al cuadrado, pues todavía es más pequeña que 1. Si de por sí esto ya era más pequeño, el cuadrado es todavía muchísimo más. Y por lo tanto, esto comparado con la unidad, o este frente a esta cantidad, pues este de aquí va a ser muchísimo más grande que esto, y esto lo podemos despreciar. Comparado esto con esto, pues esta expresión tiende a 0. Y como en el denominador, es decir, en este binomio que tenemos aquí en el paréntesis, tenemos la expresión 1 más 4x al cuadrado sobre d al cuadrado, de acuerdo a esta aproximación, pues esto va a ser aproximadamente igual a 1. Ya que esta cantidad, como ya he mencionado, es muy pequeña, es casi 0, no es 0, pero es muy aproximadamente esta cantidad. Y 1 más una cantidad pequeñísima, pues ¿quién va a dominar? Pues el número 1. Entonces, esto es aproximadamente 1. Entonces, de acuerdo a esta aproximación, lo que está aquí dentro del paréntesis, pues va a ser aproximadamente igual a 1. Y con esto nos queda que esta expresión que tenemos aquí, pues va a ser igual, o más bien, va a ser aproximadamente igual a 1 sobre... Aquí nos queda 1 por d al cuadrado sobre 4, pues es igual a d al cuadrado sobre 4. Y todo esto elevado a la 3 medios. Pero d al cuadrado sobre 4 a la 3 medios lo podemos ver de la siguiente manera. Pero d al cuadrado sobre 4 elevado a la 3 medios aplicando leyes de los exponentes es igual a d al cuadrado a la 3 medios entre 4 a la 3 medios. Y aquí d al cuadrado a la 3 medios es igual a d al cubo. Y 4 a la 3 medios es igual a 8. Ya que aquí el exponente al cuadrado que tenemos se multiplica con el exponente 3 medios y nos queda 2 por 3 medios que es igual a 6 medios y 6 medios es igual a 3, que es este que tenemos aquí. Y en el denominador, 4 a la 3 medios es lo mismo que raíz cuadrada de 4 al cubo, y raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, esto que tenemos aquí pues va a ser igual a 1 sobre esta cantidad, que es igual a d al cubo sobre 8. Y aquí pues esto es el recíproco de esta fracción, es decir, todo esto va a ser igual a 8 sobre d al cubo. Por lo tanto, tenemos que 1 entre este binomio elevado a la 3 medios, pues va a ser aproximadamente igual a 8 sobre d al cubo. Y con esta aproximación tenemos finalmente que la fuerza resultante que va a sentir esta partícula, pues va a ser igual y aquí, al simplificar y al realizar las operaciones, tenemos 8 entre 2, pues es 4, y nos queda que esto va a ser igual a menos 4, Q mayúscula, Q minúscula, X entre pi epsilon 0 d al cubo. Y si observan aquí, amigos, tenemos que el vector fuerza pues va a ser proporcional a la distancia x, la distancia que se está desplazando esta carga. Bien, y pues hasta aquí ya tenemos la fuerza resultante que está actuando sobre nuestra partícula. Ahora, nuevamente, de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues también sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Es decir, el lado izquierdo de la igualdad lo podemos escribir de la siguiente manera. Es decir, vamos a tener en el lado izquierdo de esta igualdad la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, que es la aceleración. Y esto, como el movimiento está sobre el eje X, pues en la dirección y unitaria.
igual a esta expresión que tenemos aquí. Ahora, si la masa que está multiplicando en el lado izquierdo de la igualdad lo pasamos al lado derecho, pues va a pasar con la operación opuesta, que es la división. Y nos queda que esa expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Ahora, de esta expresión que tengo, si el lado derecho lo paso al lado izquierdo de la igualdad, como en el lado derecho se encuentra restando, pasa al lado izquierdo sumando. Y con esto obtenemos que esto va a ser igual al vector 0. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que todo lo que está dentro del paréntesis pues debe de ser igual a 0. Que si comparamos con esta expresión que tenemos acá, pues es exactamente la misma, o tiene más bien la misma forma. Veamos. Aparece la segunda derivada de la posición, que aquí lo tenemos. Luego aquí tenemos esta cantidad multiplicado por mi variable x, que justamente es toda esta cantidad que tenemos aquí, 4q mayúscula, q minúscula, entre todo esto, multiplicado por x. Entonces, al comparar, tenemos que la frecuencia angular al cuadrado, pues va a ser igual a todo esto que acabo de encerrar. Y por lo tanto, como la ecuación de movimiento de mi partícula es la ecuación que representa al movimiento armónico simple, esto significa que pues esta describe un movimiento armónico simple con frecuencia angular al cuadrado dado por esta expresión que tengo encerrada en verde. Es decir, la frecuencia angular al cuadrado para este movimiento armónico simple es igual a 4 veces la carga mayúscula, carga minúscula, entre pi epsilon 0 por la masa de la partícula d al cubo. Ahora bien, recuerden que acá lo que nos están pidiendo, aparte de demostrar que la partícula describe un movimiento armónico simple, es encontrar el periodo, que está dada por esta expresión. Entonces, recordemos lo siguiente para el movimiento armónico simple. ¿Cómo se relaciona el periodo con la frecuencia angular? Pues recordemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo que está representada con la letra T mayúscula. Ahora, si elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad, tenemos en el lado izquierdo omega al cuadrado y en el lado derecho 2pi al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado. Entre t al cuadrado pues es igual a t al cuadrado. Ahora, en esta igualdad que tengo, pues sustituyo omega al cuadrado que tengo acá. Y nos queda en el lado izquierdo omega al cuadrado, que es igual a esta expresión, y en el lado derecho, pues sigo escribiendo 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Ahora en esta expresión, si observamos, el número 4 se encuentra multiplicando en ambos lados de la igualdad, por lo tanto, este se simplifica. Ahora, como la variable que a mí me interesa, que es el periodo, se encuentra en el denominador de esta fracción, pues lo que voy a hacer a continuación es tomar los recíprocos, es decir, el recíproco de esta fracción y de esta otra, y así la variable me queda en el numerador de la fracción. Entonces tenemos en el lado izquierdo pi epsilon 0, la masa por la distancia al cubo, entre la carga Q mayúscula multiplicado por la Q minúscula. Y en el lado derecho nos queda t al cuadrado sobre pi al cuadrado. Bien amigos, pues ya casi terminamos. Fíjense, queremos despejar el periodo. Entonces aquí tenemos a pi al cuadrado que se encuentra dividiendo. Por lo tanto, como se encuentra dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y con eso únicamente nos queda t al cuadrado. Entonces esta variable la voy a escribir primero. Es decir, voy a escribir t al cuadrado. Igual, y como esta va a estar multiplicando a esta parte de acá, como ya tengo pi por pi al cuadrado me queda pi al cubo. Ahora, para quitar el exponente al cuadrado que tenemos aquí, pues tomamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad.
y nos queda en el lado izquierdo raíz cuadrada de t al cuadrado, pues es t. Igual. Y en el lado derecho, pues vuelvo a escribir mi expresión, pero nada más lo voy a acomodar. Y en lugar de escribir la raíz cuadrada, pues todo eso le elevo al exponente 1/2. Es decir, voy a tener... Y pues esto que tenemos aquí es el periodo de oscilación de este movimiento armónico simple que experimenta esta partícula. Y pues esto que tenemos aquí es justamente lo que nos piden demostrar. Pero esto solamente es válido bajo esta condición, ya que si no suponemos esto que tenemos aquí, pues esto no se puede realizar y por lo tanto el movimiento de esta partícula pues va a ser un poco más complicado. Pero bajo esta aproximación, la partícula describe un movimiento armónico simple. Bien, y con esto finalizo este video. Espero que hayan comprendido todo el procedimiento que realizamos y los pasos. De igual manera, si queda alguna duda, nos pueden escribir ahí en los comentarios, nosotros lo contestamos. Y de nueva cuenta quiero invitarlos a que se suscriban a su canal virtual y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy su amigo Humberto. Esto es Virtual y nos vemos en el próximo video.